Hola, muy buenas tardes. Les saluda Eduardo Macías Iniesta, a nombre del equipo de producción de Radio Ciudadana y de México y sus historiadores. Un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Y le doy la más cordial bienvenida a Pablo Serrano Álvarez, conductor de este programa. Hola Eduardo, buenas tardes, amigos radioescuchas, buenas tardes. Hoy sabremos qué vínculos existen entre el arte y el poder, en el caso concreto de la conformación del Estado moderno mexicano y la dimensión cultural que acompañó a la Revolución Mexicana, y para ello nos acompaña esta tarde la doctora Alicia Azuela de la Cueva. Nuestra invitada es doctora en Ciencias Sociales, especialidad en Historia del Colegio de Michoacán. Es investigadora titular B tiempo completo y tiene adscripción temporal al Instituto de Investigaciones Históricas 2007-2010. Profesora de los seminarios Artes Plásticas y Transculturalidad, México 1928-1940 y Renacimiento Artístico Mexicano 3, 1930-1940. Doctorado en Historia del Arte, programa de posgrado en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus publicaciones recientes mencionamos La mirada, transculturalidad e imaginarios del México revolucionario, 1910 y 1945, y Arte y Poder, Renacimiento Artístico y Revolución Social, México, 1910-1945. Y antes de empezar, los invitamos a que expresen sus opiniones y dudas al correo México y sus historiadores @gmail.com. Les repito con todo gusto, México y sus historiadores @gmail.com. O también nos pueden llamar a los teléfonos de cabina 5604-8229, 5604-7926, Lada sin costo, 01800-670-1680. Y recuerden que tenemos un excelente regalo para ustedes que nos escuchan. En esta ocasión, Benito Juárez y Jesús González Ortega. Una polémica histórica de Boris Rosen, a quienes nos contesten la sencilla pregunta que Pablo formulará en unos segundos. Buenas tardes, Pablo. ¿Quiénes fueron los tres grandes muralistas mexicanos de la época postrevolucionaria? A quien conteste, pues se llevan los libros. Muy bien, muy sencilla. Bien, comenzamos. Alicia, un gusto tenerte en México y sus historiadores. Un placer estar con ustedes, con el auditorio, y un honor que me hayas invitado, Pablo. Tú has publicado mucho acerca de la relación entre el arte y el poder. Has publicado ya 2 libros referentes a la transculturalidad. ¿Qué es eso? ¿Cómo se vinculó el arte con el proceso de la Revolución Mexicana, Alicia? Bueno, si estamos hablando de alta cultura, generalmente hay una relación del arte con el poder. Así es. Y en los estados nacionales hay una vinculación intrínseca, porque para sustentarse en el poder los gobiernos necesitan de construir una imagen creíble para que la ciudadanía entienda las ventajas de tenerlos gobernando. Y la imagen se construye a través de símbolos, y entre los símbolos un lenguaje simbólico por excelencia es el artístico. ¿Cómo se fue hilvanando esa relación en el proceso de la Revolución Mexicana? Porque además, bueno, entre 1910 y 1945 hay como varios matices, ¿no? Mira, inicialmente se da siempre desde el mismo espacio del arte, es decir, desde los centros de enseñanza, desde la academia,
desde la producción artística, con las obras. Y esto se da en el periodo revolucionario con las ligas que van estableciendo los artistas con los grupos de revolucionarios. Por ejemplo, si nosotros pensamos en las ligas que establece Atl como director de la academia, se liga a Carranza y luego a los constitucionalistas, de tal manera que se van, cuando Carranza sale a Veracruz, se llevan las prensas de la academia para hacer la propaganda pro Carranza. Entonces eso quiere decir que se van estableciendo vínculos, alianzas entre los grupos de artistas con aquellos políticos como Obregón, que llega al poder. Hay una relación así como muy simbiótica, ¿no? No sé el caso de Madero, si tuvo ahí alguna relación con los artistas de esa época. Lo que sucedió, el Ateneo y tal, ¿no? Los vínculos son previos. Acuérdate que un gran maderista fue Vasconcelos, precisamente, entre otros. Entonces los vínculos son previos porque Madero es, digamos, un puente entre el porfiriato y el inicio del periodo revolucionario. Él concluye varias obras que se iniciaron en el porfiriato, como por ejemplo el Palacio de Comunicaciones. Entonces, nosotros creeríamos que al subir Madero al poder se cortan todos aquellos proyectos que se habían iniciado en el porfiriato, pero lo que sucede realmente es que Madero continúa con esos proyectos arquitectónicos, de infraestructura urbana, etcétera, etcétera. Luego viene la revolución y ya hay inconformidades dentro de la academia a nivel de dirección, a nivel de definición de áreas de trabajo. Por ejemplo, se busca la separación entre artes plásticas y arquitectura. Pero esas son acciones más que revolucionarias de conflictos dentro del propio espacio artístico. Y es en ese momento, ya con Atl, que venía siendo por muchos años el líder de los artistas jóvenes, es que se inicia este vínculo que se rompió hasta hace muy poco. Es muy interesante, Alicia, porque incluso en las fiestas del centenario es como la eclosión de esa liga del arte con el poder, ¿no es cierto? Por supuesto. Y te voy a decir por qué. Porque las grandes celebraciones a un gobierno que sabe utilizarlo le da la oportunidad de ejercer toda de desplegar su poder simbólico. Es decir, de demostrarse como el gran constructor, como el gran ideólogo, demostrarse hacia el exterior como un gobierno avanzado, como un gobierno moderno, que es lo que se hizo en el porfiriato. Y luego en 1921 lo que se hace es más bien tratar de ganar credibilidad con las fiestas de la consumación. Claro. Bueno, ¿y cómo utilizan estas facciones revolucionarias su relación con el arte? Por ejemplo, Zapata, Villa, Orozco, estas facciones que se fueron sucediendo después de 1910, ¿cómo se vinculan con la cuestión del arte? Mira, en el caso, por ejemplo, de las ligas de los artistas de la academia con los constitucionalistas, se vinculan empleándolos, por ejemplo, para ilustrar sus revistas, en un primer momento. Y luego
Y es por eso, porque el caso de México es paradigmático de la relación entre arte y el poder. Se les da el espacio a los intelectuales y a los artistas para diseñar y operar las instituciones dedicadas al arte y a la cultura. Entonces los tienes tú como operarios, los tienes tú como maestros y los tienes tú como creadores. Así es. Y a raíz de la revolución no hay un mercado del arte. Entonces el único espacio que tiene este grupo social, que es minoritario pero importante, es aquel que le abre el gobierno a nivel institucional. Claro. ¿Cuáles son las instituciones representativas del arte durante el proceso de la revolución? Porque, bueno, están las formadas en el Porfiriato, no sé si permanecen durante esa gran década revolucionaria, y después hay un cambio, ¿no? Claro. Cuantitativo y cualitativo en la creación de instituciones, ¿no es cierto? Mira, básicamente es a través de la Academia de Bellas Artes. Yeah. Pero por otro lado también están vinculadas a la Escuela de Altos Estudios y también están vinculados a la Universidad Popular que crea Pruneda. Yeah. Entonces, Pruneda es un personaje maravilloso. Él, fíjate, es una gente con unos principios tan sólidos que ya en el callismo, cuando a raíz de los problemas, digamos, de levantamientos que hay y el principio de la crisis económica, eso sumado a la actitud crítica que toman los artistas frente al régimen, se les cierra la llave y entonces ya no hay presupuesto para que hagan arte público. Claro. Y quien deja regresar a terminar sus murales a Orozco en la preparatoria en San Ildefonso es Pruneda. Fíjate. Entonces es una gente convencida en la importancia para un país de la difusión y la educación. Bueno, y está Posadas también como un representante de la exaltación de los problemas sociales y de la cuestión política, ¿no? Claro, pero fíjate que en este caso es muy curioso porque ciertamente la temática está ligada a la vida cotidiana, al reportaje, pero con una calidad plástica que lo eleva al nivel artístico. Es decir, las maneras de vincularse son distintas. En el caso de la revolución es a nivel institucional. Y en el caso de Posada, más bien es a través de la prensa. Claro. Pero desde luego es muy importante entender que el arte no es una pegoste, digamos, de la historia o de la sociedad, sino que el arte ayuda a construir la historia y a la sociedad. Así es. Entonces, podemos encontrar un montonal de maneras de vinculación del arte con la vida, del arte con el poder. Claro. Porque siempre han habido grupos dominantes. Claro. Alicia, vamos a una pequeña pausa. Eduardo, amigo, llámenos. Claro, con todo gusto, Pablo, la invitación para que marquen. Buenas tardes. Los invitamos para que marquen nuestras líneas telefónicas 5604-8229, 5604-7926, además de nuestra alada sin costo 01800-670-1680. Bueno, y continuamos con nuestra charla aquí en nuestra mesa de trabajo, Pablo. Muy bien. Alicia, te preguntaba lo de las instituciones porque este periodo como que desaparecen las instituciones dedicadas al arte, o están ahí como que medio olvidadonas. ¿Actualmente? No, en el proceso de la revolución, ¿no? Y después hay un despegue con Vasconcelos en la Secretaría de Educación, donde emergen estos grandes muralistas que es la característica más conocida de la vinculación del arte con la política, ¿no? Exactamente. Mira, a raíz de la lucha armada, obviamente que, digamos,
baja el impacto y la presencia de los centros de educación artística. Pero no para nada desaparecen. Lo que pasa es que el espacio de acción es menor. También baja, desde luego, la posibilidad de trabajo para los arquitectos. Obviamente, en general, la producción artística se ve limitada por la inestabilidad política y por la falta de presupuesto. Si estabas tú cambiando constantemente de gobierno y además los grupos más poderosos o se habían replegado, habían salido del país, no había mucho por dónde jugar. Ahora, hablamos en general del arte, pero el arte implica muchas cosas, ¿no? Por supuesto. La actuación plástica, la música, el intelecto en general, ¿no? Claro, la literatura. Así es. No, además, por ejemplo, las carpas, todo lo que... El teatro. Sí. Estamos hablando de un rango enorme de manifestaciones. Así es. Y después de que sobreviene la Constitución del 17 y que emerge el gobierno de Carranza, ¿hay una estabilidad institucional para fomentar el arte? Exactamente, exactamente. ¿Y ahí sin parar hasta la década de los 40? Exactamente. Y fíjate que precisamente es la Constitución del 17 la que marca dos características. Primero, que es obligación del Estado ocuparse de la educación y la cultura, lo cual ya te está dando una vinculación de esencia. Legal. Legal. Y segundo, es un derecho de los mexicanos. Así es. El tener acceso a la cultura y al arte. Y esto implica los niños, los jóvenes, los adultos. Claro. La población en general, digamos, ¿no? Por supuesto. ¿Y crees que esto dio un estímulo mayor a la creación artística? Yo creo que sí, por supuesto. ¿En comparación con el porfiriato? ¿Qué te diré? Si pensamos en arte público, sí. Porque, y si pensamos sobre todo en manifestaciones como las artes plásticas, pero se hizo mucha arquitectura en el porfiriato. Se hizo muchísima obra de infraestructura. Entonces, no, por más que queramos inclinarlos y encontrar entre las grandes bondades de la revolución la cantidad, es más bien la intención. Así es. Lo simbólico, ¿no? Lo simbólico y la intención de que fuera pública. Yo creo que esa es la clave de esta vinculación. Porque las obras del porfiriato a nivel de arquitectura, bueno, hasta la fecha, ¿no? Son espléndidas. Son un emblema de ese momento. Claro, pero dentro del programa estatal, no hay esta vocación implícita de educar y llevar la cultura a la población. Así es. Es más bien elitista. Sí. Sí, hay que llevarla, el cambio fundamental de discurso y de intención es eso. Claro, sí que hay una diferencia muy importante entre el porfiriato y lo que pasó después de la Constitución del 17, ¿no? Exactamente, y deriva de ahí. Claro. Deriva de ahí. ¿No es una vocación artística enfocada al populismo? Mira, primero, no podemos generalizar, porque aunque haya un arte con una intención pública y didáctica, no todos se manifiestan de la misma manera. No es lo mismo Orozco que Rivera y que Siqueiros y que Méndez, un poquito después, ¿no? Sino que yo creo que más que populista es para el pueblo, pública, de acceso a la ciudadanía o a la población en general. Sí, porque simplemente la creación de nuevas instituciones dedicadas a distintos sectores sociales o a distintos enfoques artísticos
te da ese acercamiento, cosa que en el porfiriato pues no existía. Claro. ¿Qué había en el porfiriato? Una academia, ¿no? 3 academias. Claro, era la academia, pero además la academia no tiene la repercusión a nivel de artes plásticas, no de arquitectura, para nada. De la academia salían los arquitectos y su vínculo con Europa, sobre todo, le daba un carácter internacional. Pero las artes plásticas toman el empuje que vemos en el muralismo mexicano, porque toma este carácter monumental y público. Difícilmente lo iba a tener con obras de pequeño formato. Claro, por ejemplo, José María Velasco en el porfiriato no se le acercaba mucho, que digamos, a las masas. No. Populares, como dicen los sociólogos. Reiterando. Digamos. Ándale, perdón por los sociólogos, no tengo nada en contra de ellos, pero es un concepto, o sea, no se veía, ¿no? No, claro que no, claro que no. Y el muralismo, entonces, es como una consecuencia de esto que se postula en la Constitución del 17. Yo te diría que es parte de... Es parte más que una consecuencia. ¿Por qué? Porque va entretejiendo, va haciendo que sea. Claro. No es algo que es algo en lo que yo insisto mucho y es fascinante. Al irse haciendo la obra y al ir teniendo la obra, al ir dándole la obra prestigio al Estado, a nivel nacional y sobre todo internacional, entonces se van cumpliendo los preceptos de la Constitución. Y eso lo tenía muy claro don José Vasconcelos, ¿verdad? Pero claro que sí. Como nunca antes algún secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, que era en el porfiriato don Justo Sierra, ¿no? Absolutamente, aunque algo que es fascinante precisamente es de qué manera la generación que llega al poder en los 20 son hijos de Justo Sierra. Los ateneístas son los que llegan al poder en el ámbito de la cultura, con Vasconcelos a la cabeza. Y hay muchos grupos. ¿Qué más grupos podemos hablar? Claro que sí, los contemporáneos, por ejemplo. Los contemporáneos, claro. Que fueron mega importantes en los 20, 30. Claro. Sí, los estridentistas. Sí. Y además se dan fenómenos como que varios de los estridentistas eran muralistas, es decir, es un grupo pequeño ligado. Hay como que todas las manifestaciones, ¿no? En este periodo de los 20 a los 40 está el surrealismo, es el estridentismo, estos de la gráfica popular, por ejemplo, que tenían una tendencia política, ¿no? Todo eso es estimulado como una ebullición de la ley. Fíjate que... Digamos que es un arte ocasionado por decreto. No, para nada, sino más bien al artista, al intelectual, al académico, le interesa le es vital ocupar un espacio en el nuevo orden social revolucionario. Y él lucha por tener ahí un lugar donde ejercer, donde poder realizar su labor y lucha a nivel de obra y a nivel discursivo. Hay toda una discusión al respecto, porque también esto implica que el mundo de la creación artística depende un tanto del apoyo del Estado. En estas condiciones de la década de los 20, en el proceso por revolución, ¿crees que se da esa...? Es vital. Es vital. Es vital, pero volviendo a la sociología y para salvarles el honor, acuérdate que pensando en Bourdieu, en Pierre Bourdieu, un sociólogo francés, exactamente, acuérdate de que su definición de los campos de poder incluye el campo de poder político y el campo de poder cultural. Así es. Y entonces, aunque el campo del poder político es el más poderoso, no existe si no existe el campo de la cultura. Así es. Y siempre están vinculados. Es que es algo simbólico y al mismo tiempo implica valores, ¿no? Pero claro, los símbolos están
cargados de valores, que pueden ser valores cívicos. Precisamente una de las características del muralismo es su función didáctica. Así es. Y es enseñarle al ciudadano sus derechos, sus obligaciones, recordarle su historia. Así es. Entonces, desde luego. Claro. Muy bien, Alicia, vamos a otra pausa, amigos. Llámenos, discutamos con Alicia Azuela este tema tan importante. Eduardo. Muchas gracias, Pablo. Vamos a ir al corte de estación y les invitamos a marcar nuestras líneas telefónicas. Les recordamos que su participación es muy importante. A los teléfonos de cabina 5604-8229, 5604-7926. Tenemos la alada sin costo 01800-670-1680. Además, para ustedes, amigos que nos escuchan, en esta ocasión tenemos un excelente regalo. Benito Juárez y Jesús González Ortega, una polémica histórica de Boris Rosen, a quienes nos contesten la sencilla pregunta que es, ¿quiénes fueron los tres grandes muralistas mexicanos? Regresamos después del corte. México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. XEDTL, Radio Ciudadana, transmite con 50.000 watts de potencia desde el primer piso de la torre de radiodifusoras. Mayorazgo 83, Colonia Joco, delegación Benito Juárez. Código postal 03330. Radio Ciudadana, todas las versiones. Selecciona tu Afore con 3 elementos: servicio, comisión y rendimientos. No te hagas bolas. Selecciona tu Afore fijándote en 3 elementos: el servicio que te brinda, la comisión que te cobra y lo que te da a ganar. Busca la información en www.consar.gov.mx o en el 01800 5000 747. Selecciona tu Afore con 3 elementos: servicio, comisión y rendimientos. Vivir mejor. Gobierno federal. Yo estuve desempleada. Pero ahora, pues las cosas han cambiado. Este año conseguí empleo. En enero de este año tuve la oportunidad de encontrar un buen trabajo. A partir de febrero encontré un empleo. Ya tengo seguro social y estoy muy feliz. Gracias a este empleo he podido también continuar con mis estudios. Estoy feliz de tener trabajo. En lo que va del año llevamos 513.370 nuevos empleos. Nos faltan muchos más, pero vamos por la ruta correcta. Para vivir mejor. Gobierno federal. La voz de los mexicanos debe ser escuchada. Por eso la Cámara de Senadores ha trabajado con responsabilidad para aprobar importantes reformas que mejorarán nuestra vida. Derechos humanos, seguridad nacional, ley antisecuestro, protección de datos personales, defensa a niñas y niños, tratados internacionales. El México que todos queremos solo será posible con responsabilidad, trabajo, acuerdos. Cámara de Senadores, 61ª Legislatura. La Suprema Corte, ¿qué hace? Como Tribunal Constitucional, se asegura de que todas las leyes se apeguen a lo que establece nuestra Constitución. Porque ninguna ley puede estar por encima de la Constitución. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Máxima protección de tus derechos fundamentales. Radio Ciudadana, 660 AM. México y sus historiadores, voces expertas para dar respuesta a todas sus preguntas sobre nuestra historia. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Estamos de regreso y los invitamos a leer, a partir de mañana, los expedientes digitales INERM, en esta ocasión, los acontecimientos de 1808 y su influencia en la lucha por la independencia de México, de Magdalena Mas. Juan O'Donoghue, el conciliador, de Luz Elena Mainero. Recuerde, los expedientes digitales se pueden leer a partir de mañana en la página www.inerm.gov.mx. Con gusto les deletreamos el INERM.
www.inehrm.gov.mx. Y hoy en México y sus historiadores, bajo la conducción de Pablo Serrano Álvarez, estamos conversando con Alicia Azuela sobre el arte y el poder en la Revolución Mexicana. Adelante, Pablo. Gracias, Eduardo. Alicia, bueno, nuestro amigo Diego Vega nos ha llamado para hacer una pregunta que también considero muy importante. Dice, ¿cuál es la identidad nacional antes y en el Porfiriato? Yo abarcaría esta pregunta, ¿qué vinculación tiene nuestra identidad nacional con esta relación de arte y poder? Bueno, precisamente, la cultura, el arte en particular, se utilizan para construir una identidad. Precisamente, una de las grandes polémicas que se da entonces, una de las grandes finalidades que se persigue, y que además se persigue desde las instituciones, que aunque está, y aquí el vínculo, aunque están las instituciones dedicadas a la cultura, precisamente ligadas o dirigidas o diseñadas por los intelectuales y los artistas, la gran polémica, la gran pregunta es, ¿qué es la mexicanidad? Y es ¿Qué somos, no? ¿Qué somos? ¿Qué es la mexicanidad? Precisamente tiene que ver con qué somos. Y tú encuentras esta polémica que se da lo mismo en la literatura, sobre la pregunta, ¿qué es la literatura mexicana? ¿A qué es la pintura mexicana? Así es. Entonces, en el caso de las artes plásticas es muy interesante, porque se entrevista a un grupo como de 12 pintores y preguntándoles cómo definen lo que es o debe ser el arte nacional. Y esto, desde luego, ligado a la identidad. Claro. Entonces, con todo lo, digamos, la artificialidad que tiene el término mexicanidad, pero la intención clarísima de construir un Estado nacional. Así es. Entonces, desde luego que es una herramienta básica, fundamental, para definir al mexicano desde los grupos de poder. Claro. Bueno, y esto viene desde el liberalismo, ¿verdad? Claro que sí. Claro. Por la pregunta de nuestro amigo Diego Vega. Por supuesto, viene desde... Además, como parte de... Acuérdate que en el siglo XIX, una de las grandes preguntas y necesidades era diferenciarse de lo que había sido la Nueva España. Así es. Construir una identidad distinta a aquella que había tenido lo que se convirtió en México ya había sido la Nueva España. Entonces es un tema central de la literatura. ¿Crees que en el Porfiriato había una preocupación por la identidad nacional? Porque yo más bien veo en el Porfiriato una preocupación por legitimar el orden y el progreso, ¿no? Más que la mexicanidad y la identidad de lo que somos, que después va a ser un discurso artístico, histórico, después de la Revolución, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? Mira, yo creo que ahí sucede algo bien interesante, que más bien es la manera en que se define a la nación. Y a la nación se le quiere identificar con la modernidad y con el internacionalismo. Así es. Entonces es por eso que no se parte de la mexicanidad en un sentido regionalista, sino es hablar de México como aquella nación que gracias al orden y el progreso porfiriano ya se presenta como cualquier otra nación moderna. Así es. Y por eso en el caso de la arquitectura, estas obras, no solamente hechas por algunos grandes arquitectos europeos, como por ejemplo Benard, del Palacio Legislativo. Exactamente. Todos ellos que los traen de Europa, sino además por gente de primera mexicana que se educa en Europa.
y que todos ellos manejan un lenguaje formal. Más bien la identidad es concebida como algo traído de afuera. No. Al contrario, algo que... ¿Estimular? Algo que se puede desarrollar adentro, ya, porque se maneja los lenguajes occidentales. O sea, como una inserción dentro de la universalidad de la arquitectura en concreto, ¿no? Exacto. Por ejemplo, se habla, y yo creo que ahí hay un discurso construido desde la Revolución, de que la arquitectura francesada, que la academia francesada, de la oligarquía, de traída de los extranjeros, que es la postura que yo te estaba preguntando. Exactamente. Yo creo, Pablo, que, por ejemplo, los cuadros de historia, con temáticas inspiradas en héroes prehispánicos como Cuauhtémoc, hay una clara conciencia de construir una pintura de historia, o luego ya más ligada al simbolismo, con temáticas inspiradas como en la leyenda de los volcanes, o el representar el paisaje nacional. Claro, porque además esta onda de la mexicanidad, queridos amigos y amigas, quiere borrar el 19, ¿no? Por su anarquía. Quiere como que los cimientos de la mexicanidad, saltándose toda la anarquía que hubo en el siglo XIX. Claro, Pablo. Y eso tiene que ver con una necesidad vital de construir un grupo de poder que gobierne. Así es. Es crear una identidad que cuestione a la población. Y ahí volvemos a cuál es la función del arte y la cultura. Claro. La de cuestionar. Claro. Bueno, ¿y qué pasa después de la Revolución? Que como que se integra toda la historia de México en nuestros murales, ¿no? Como que hay una integración de nuestra historia para unir la identidad. Claro que sí, porque parte de la definición de la identidad se da a través de la historia patria. Claro. Entonces hay que se inventa, digamos, o se elabora a partir de sucesos reales, pero interpretados desde el poder, toda una historia oficial. Así es. Y, por ejemplo, ¿qué es Palacio Nacional? Claro. Es el ejemplo más preclaro de la síntesis de la definición de historia dada en ese momento desde el poder. Así es. En donde tú tienes juntos a gentes que se mataron entre sí, como tienes tú, por ejemplo, tienes a Carranza, tienes a Obregón, tienes a Carrillo Puerto, tienes a Villa, tienes a Zapata, todos aparecen como del mismo equipo y cada uno fue matando a cada uno. Claro. Pero ¿qué es lo que tenemos? Una idea de la historia de la revolución y del grupo, del triunfo del grupo sonorense como aquel que se debe a una cuestión y a unos principios compartidos. Bueno, ¿y qué me dices de los murales maravillosísimos de Juan O'Gorman, que ya enlazan el proceso de la revolución, la posrevolución, el mundo moderno que surge con la revolución, ¿no? Claro, hay como un engarce, ¿no? Maravilloso, Pablo. ¿Y eso cómo se transmite en la literatura o en la música? Mira, yo creo que tanto en la literatura como en la música hay toda una intención también de crear un arte nacional. Pensemos en Chávez, pensemos en Revueltas. Dos ejemplos muy claros. Representativísimos. Claro, pero a la vez... Moncayo más tarde. Claro, pero a la vez a Revueltas y sus ligas con las vanguardias. Así es. Que también eso no se nos puede olvidar, porque si no caemos en este discurso de los 50 de la cortina de nopal, en donde la joven generación se cree que inventa la vanguardia, cuando en sus inicios los artistas plásticos, los muralistas, eran vanguardistas. Así es.
Y siguieron en contacto con las vanguardias. Bueno, ¿y qué me dices del taller de la gráfica popular, no? Que fue fundamental en los 30s, 40s, pero ¿no? Claro que sí, claro. Y además con ese discurso un poco cardenista, ¿no? De las masas, ¿no? Por supuesto. Y tiene un elemento también de carácter internacional que está ligado a la creación de estos grupos antinazis, antinazifascistas. Así es. A nivel que organiza inicialmente a nivel internacional el Partido Comunista. Y entonces este tipo de manifestación como el de la gráfica popular lo encuentras tú en España, lo encuentras tú en todo Occidente. Incluso del lado de la derecha, con los nazis y con los fachas italianos, con los falangistas. Como lenguaje formal realista, digamos, sí, pero no en cuanto a contenido. Claro. Bueno, nos pregunta nuestra amiga Hilda de San Román, que le agradezco que nos llame, siempre nos llama, y pregunta quiénes fueron los que ayudaron económicamente a los muralistas y cuál fue el papel que jugó Antonieta Rivas Mercado. Bueno, precisamente al ser un arte público patrocinado por el Estado, quienes ayudan a los muralistas es el Estado. Es el Estado. Claro. Se les contrata como contratan en términos de salario y de horas de trabajo, no de derechos laborales. Se les contrata por X cantidad para pintar tantos metros de muro. ¿Cómo se daba ese financiamiento? Porque siempre se analiza que si los muralistas, que si otros artistas que fueron contratados por el gobierno. ¿Cómo funcionaba eso? Se hacía un contrato y se firmaba y se decía a tanto el metro cuadrado. Ya. Sí. Y se debe de concluir en tanto tiempo. ¿Y salía caro? Era un regalo. Era un regalo lo que realmente. Claro. Bueno, ¿y cómo funcionaba con los artistas independientes? Ahí, para que veas, bueno. Mira, por ejemplo, en el caso de los contemporáneos, que también es, yo creo, una de las bondades de la etapa revolucionaria, es que ellos caben, por ejemplo, en el Departamento de Publicaciones de la Secretaría de Educación o de la UNAM. Entonces, eso favorecía un poco los vínculos. Favorece los vínculos y les da un ingreso. Ahora también, pocos de ellos se dedicaban como profesión única a la literatura. Sí, antes eran como más plurales, ¿verdad? Claro, sí, ¿no? Que ahora. Para sobrevivir. Claro. Antes no se podía. Bueno, esta política de Estado se mantuvo durante toda la posrevolución. Sí. ¿Hasta cuándo? Mira, yo creo que empezó a bajar el patrocinio, yo no sé. Seguramente es cuestión de ver... ¿Después de los 70s? Yo creo que sí. O sea que hubo un continuum, ¿no? Sí. Sí, todavía con López Mateos se hicieron precisamente muchas cosas, sí. La celebración. Con Echeverría desde el punto de vista populista, ¿no? Claro. Y con De la Madrid, bueno, ya es en los 80s, pero hay un impulso, ¿no? Bueno, muchísimo menor. Muchísimo menor. Bueno, ¿y qué papel jugó doña Antonieta Rivas Mercado, que es muy famosa? Doña Antonieta Rivas Mercado, precisamente a quien ayudaba, era a estos grupos independientes. Era una mecenas. Una mecenas maravillosa, que los ayudó a poner, sobre todo, llevar al teatro sus obras y publicarlas. En ese caso, como grupos independientes, tenían ese personaje el Teatro Ulises, es decir, todo lo que sale con ellos. Oye, ¿y había muchos mecenas? Aparte del gobierno, había muy pocos, ¿no? Había muy pocos, primero porque no existía en México una tradición. Claro. Y segundo porque tampoco había mucho dinero. Así es. Tú más que nadie sabes del empobrecimiento generalizado de la población a raíz de la revolución. Claro. Bueno, hay una diferenciación también entre esta vinculación a arte y poder que se hace entre el contexto general de la posrevolución
y el contexto del cardenismo. ¿Por qué? Pues fíjate que en realidad más bien se estrechan los vínculos. Yo creo Cárdenas es muy inteligente, pero además si tú ves la política de institucionalización que se lleva a cabo en el cardenismo, a través de sindicatos, claro. El corporativismo. Exactamente. Es digamos que lo que se hace, surge la LEA, porque la Liga de Artistas Revolucionarios, sí. Y él lo que hace es integrarlas al aparato estatal. Yeah. De tal manera que lo lleva a formar parte de una corporación, como conforma. ¿Y qué hizo la LEA, Roger? La Liga de Artistas Revolucionarios. Hizo muchísimas cosas. Tenía revistas, tenía teatro, tenía edición de libros, tenía arquitectos, es decir, tiene una labor, también literatos, una labor en distintas ramas de la cultura, pero con una característica que es bien interesante, y que haya una influencia muy importante pues no sé, como del comunista, digamos. Ya estamos, o más que comunista, estamos ya pensando en el obrero internacional, y estamos pensando en el proletariado. Digamos, hay un alejamiento de esta idea del arte y de la revolución en términos agrarios, digamos. Esa es la diferenciación que yo te preguntaba, exactamente, ¿no? A esta construcción cada vez mayor de un arte de carácter urbano y con la finalidad de llevar al proletariado al poder. Claro. Bueno, y después hay otra diferenciación que sale un poco de tus textos a nivel de periodo, pero está el periodo alemanista, que como que retoma el arte público, la arquitectura, ¿no? Muy similar a lo que pasó en el Porfiriato, ¿no? Bueno, tenemos estos murales maravillosos que se hicieron en la famosa SCOP. Claro. Por Juan O'Gorman, claro, ¿no? Sí, fíjate, por un lado, lo que sucede con el muralismo es bien interesante. Y hay un antecedente muy importante, es Siqueiros. Así es. Es de llevar los muros al exterior, no que tenga la gente entrar al edificio para mirarlos, sino que se integran a la fachada de la arquitectura. Y en ese sentido hay, una cantidad muy importante de murales. Y además ya no necesariamente de carácter formalista, digamos, sino ya tienes a Mérida haciendo, por ejemplo, maravillas abstractas. Entonces, sí, lo que se hace es, hay un segundo aire del muralismo llevando el muro a la fachada. Así es. Bueno, ¿y de qué manera hay esta diferenciación también con respecto a la literatura y a la música? En el alemanismo tienen como un salto cualitativo, ¿no? Son menos dedicados a las masas, están como más vinculados ya a un punto de vista comercial, Alicia. Pues yo creo que más que estén dedicados, más que tomen un giro comercial, va tomando más importancia, por ejemplo, la radio y la televisión. Así es. Comerciales. No es que se distraiga la vocación, sino que ya hay otra competencia. O sea, ¿tú crees muy que importante. Este rollo, con perdón de la palabra, de la construcción de identidad continúa latente como una marca, como un sello del Estado mexicano? Por supuesto.
Yo creo que sí. Claro. Hasta hace muy poco seguíamos en lo mismo. Ahora tenemos, no sé, aparentemente desde el poder se tienen otras preocupaciones, pero hasta hace muy poco esa parte del discurso se seguía repitiendo y repitiendo. Claro. Y lo que es interesante es ver de qué manera se va redefiniendo el concepto. ¿Los mexicanos somos artísticos? Mira, Pablo, yo creo que ese es parte del discurso que se ha inventado alrededor de México. Yo creo que es el ser humano en general. En general. O sea, no somos bichos raros, ¿verdad? No, hombre, quisiéramos. Y así se vendió la imagen de México precisamente a raíz de la época revolucionaria. Claro. Se inventó algo que era la revolución la que rescataba al arte auténtico que era el indígena. Y que el arte indígena era parte de la identidad nacional porque era una cualidad, digamos, propia genética del mexicano. Ya. Ahora, se lograron los objetivos de, a través del arte, en todas sus manifestaciones, construir nuestra identidad nacional. ¿Realmente los mexicanos nos identificamos con esa creación simbólica? Yo creo que depende del grupo social. Creo que hay que partir de entender qué se entiende con identidad nacional. Así es. Que es un constructo. Sí, porque muchos dicen, pues es que la identidad es porque nos identificamos todos. Pero ¿en qué nos identificamos? Bueno, pues en varios símbolos y valores. Nuestra patria, Sí. Pero creo que no va por ahí la cosa. Mira, yo creo, ojalá que nos identificáramos por nuestros valores y por nuestro civismo. Eso sería maravilloso. Sí, claro, maravilloso, yo estoy de acuerdo. Porque tú y yo somos de una generación que tomamos clases de civismo, ¿no? Sí. Y de arte. Y de historia del arte. Tuvimos la fortuna infinita de tener autoridades educativas que tuvieran conciencia de la importancia del civismo y de la historia para la sobrevivencia y la convivencia del ser humano. Es. Que mucho nos hace falta, ¿estás de acuerdo? Estamos en la ruina. Porque se dejó de enseñar aquello que otra vez desde la cultura, desde la educación, cohesiona a una población de manera que le permite convivir. Así es. Civilizadamente. Claro, y esta historia del arte tan maravillosa de la revolución y la posrevolución logró su cometido, ¿no crees? Porque bueno, vemos los grandes muralistas, vemos a don Juan O'Gorman, a Carlos Mérida, a una pléyade de artistas maravillosos que nos plasman ahí nuestra historia patria, nuestro civismo. Claro que sí, yo creo que sí, Pablo. Considerando desde luego que estamos en un país multicultural, que entonces más que ahora había grupos aislados que nunca tuvieron conocimiento de eso y por lo tanto no les podía importar y por lo tanto no les podía dar identidad, pero aquella parte de la población a la que se logró llegar, yo creo que sí. Claro. Y además creo que tuvo mucho sentido. Bueno, tan es así que estos muralistas y muchos artistas de este periodo son parte de nuestra identidad. No puedes concebir a México sin un Moncayo, sin Chávez, ¿no? Por supuesto. Sin los grandes muralistas. Claro que sí. Y es una identidad hacia adentro y hacia afuera. Así es. ¿Con qué se reconoce a México? Se reconocía. La misma Frida Kahlo, ¿no? Pero claro. Es como un símbolo, bueno, no muy positivo a veces, ¿verdad? Sí. Pero es un símbolo de nuestra mexicanidad. Claro, ¿no? Sí, cuando simplemente se convierte a Frida en un anecdotario de enfermedad, de autocomplacencia y obsesiones sexuales, bueno, pues la redujiste ya. Así es. A una facha, ¿no? Claro. Alicia, me ha dado un gusto enorme tenerte aquí. Amigos, si quieren oír a Alicia Azuela,
El día 25 de agosto va a estar en el INERM, donde vamos a celebrar un foro sobre las fiestas del centenario, ¿no es cierto? Y ahí va a exponer Alicia Azuela sobre el arte en las fiestas del centenario de la independencia de México. Muchísimas gracias por esta invitación y muchísimas gracias al auditorio por haber tenido la paciencia de escuchar. Así es. Muchas gracias, Alicia. Eduardo, hasta luego. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Buena tarde. Bueno, pues Pablo, vamos a mencionar a los ganadores de libros. Son Floriberta Mendoza Vázquez, Evangelina Bautismo Medina, Imelda Silva Olvera, Julio Herrera e Hilda San Román. Y pueden pasar a recogerlos en Plaza del Carmen, número 27, en San Ángel, de lunes a viernes, de 10 a 15 horas. Muchas gracias. Esto es una producción de Radio Ciudadana 660 AM. Enlace y coordinación INERM, Salvador Castro. Y en operación técnica, José Luis Centeno. Demostrarse hacia el exterior como un gobierno avanzado, como un gobierno moderno, que es lo que se hizo en el Porfiriato. Así es. Y luego en 1921 lo que se hace es más bien tratar de ganar credibilidad con las fiestas de la consumación. De la consumación. Claro. Bueno, ¿y cómo utilizan estas facciones revolucionarias su relación con el arte? Por ejemplo, Zapata, Villa, Orozco, estas facciones que se fueron sucediendo después de 1910, ¿cómo se vinculan con la cuestión del arte? Mira, en el caso, por ejemplo, de las ligas de los artistas de la academia con los constitucionalistas, se vinculan empleándolos, por ejemplo, para ilustrar sus revistas, en un primer momento. Y luego, y es por eso, porque el caso de México es paradigmático de la relación entre arte y el poder, se les da el espacio a los intelectuales y a los artistas para diseñar y operar las instituciones dedicadas al arte y a la cultura. Entonces los tienes tú como operarios, los tienes tú como maestros y los tienes tú como creadores. Así es. Y a raíz de la revolución no hay un mercado del arte. Entonces el único espacio que tiene este grupo social, que es minoritario pero importante, es aquel que le abre el gobierno a nivel institucional. Claro. ¿Cuáles son las instituciones representativas del arte durante el proceso de la revolución? Porque, bueno, están las formadas en el Porfiriato, no sé si permanecen durante esa gran década revolucionaria, y después hay un cambio, ¿no? Claro. Cuantitativo y cualitativo en la creación de instituciones, ¿no es cierto? Mira, básicamente es a través de obras que se iniciaron en el Porfiriato, como por ejemplo el Palacio de Comunicaciones. Entonces, nosotros creeríamos que al subir Madero al poder, se cortan todos aquellos proyectos que se habían iniciado en el Porfiriato. Pero lo que sucede realmente es que Madero continúa con esos proyectos arquitectónicos, de infraestructura urbana, etcétera, etcétera. Claro. Luego viene la revolución y ya hay inconformidades dentro de la academia a nivel de dirección, a nivel de definición de áreas de trabajo. Por ejemplo, se busca la separación entre artes plásticas y arquitectura. Pero esas son acciones más que revolucionarias de conflictos dentro del propio espacio artístico. Así es. Y es en ese momento, ya con Atl, que venía siendo por muchos años el líder de los artistas jóvenes,
es que se inicia este vínculo que se rompió hasta hace muy poco. Así es. Es muy interesante, Alicia, porque incluso en las fiestas del centenario es como la eclosión de esa liga del arte con el poder, ¿no es cierto? Por supuesto. Y te voy a decir por qué. Porque las grandes celebraciones a un gobierno que sabe utilizarlo, así es, le da la oportunidad de ejercer toda de desplegar su poder simbólico. Así es. Es decir, de demostrarse como el gran constructor, como el gran ideólogo. Les repito, con todo gusto, México y sus historiadores @gmail.com, o también nos pueden llamar a los teléfonos de cabina 5604-8229, 5604-7926, Lada sin costo 01800-670-1680. Y recuerden que tenemos un excelente regalo para ustedes que nos escuchan. En esta ocasión, Benito Juárez y Jesús González Ortega, una polémica histórica de Boris Rosen, a quienes nos contesten la sencilla pregunta que Pablo formulará en unos segundos. Buenas tardes, Pablo. ¿Quiénes fueron los 3 grandes muralistas mexicanos de la época postrevolucionaria? A quien conteste, pues se llevan los libros. Muy bien, muy sencilla. Bien, comenzamos. Alicia, un gusto tenerte en México y sus historiadores. Un placer estar con ustedes, con el auditorio, y un honor que me hayas invitado, Pablo. Tú has publicado mucho acerca de la relación entre el arte y el poder. Has publicado ya 2 libros referentes a la transculturalidad. ¿Qué es eso? ¿Cómo se vinculó el arte con el proceso de la Revolución Mexicana, Alicia? Bueno, si estamos hablando de alta cultura, generalmente hay una relación del arte con el poder. Así es. Y en los estados nacionales hay una vinculación intrínseca, porque para sustentarse en el poder los gobiernos necesitan de construir una imagen creíble para que la ciudadanía entienda las ventajas de tenerlos gobernando. Y la imagen se construye a través de símbolos. Y entre los símbolos, un lenguaje simbólico por excelencia es el artístico. ¿Cómo se fue hilvanando esa relación en el proceso de la Revolución Mexicana? Porque además, bueno, entre 1910 y 1945 hay como varios matices, ¿no? Mira, inicialmente se da siempre desde el mismo espacio del arte, es decir, desde los centros de enseñanza, desde la academia, desde la producción artística con las obras. Y esto se da en el periodo revolucionario con las ligas que van estableciendo los artistas con los grupos de revolucionarios. Por ejemplo, si nosotros pensamos en las ligas que establece Atl como director de la academia, se liga a Carranza y luego a los constitucionalistas, de tal manera que se van, cuando Carranza sale a Veracruz, se llevan las prensas de la academia para hacer la propaganda pro Carranza. Entonces eso quiere decir que se van estableciendo vínculos, alianzas entre los grupos de artistas con aquellos políticos como Obregón, que llega al poder. Hay una relación así como muy simbiótica, ¿no? No sé el caso de Madero, si tuvo ahí alguna relación con los artistas. Mira, de esa época, lo que sucedió, el Ateneo y tal, ¿no? Los vínculos son previos. Acuérdate que un gran
maderista fue Vasconcelos, precisamente, Así es. entre otros. Entonces los vínculos son previos porque Madero es, digamos, un puente entre el porfiriato y el inicio del periodo revolucionario. Así es. Él concluye varias. Hola, muy buenas tardes. Les saluda Eduardo Macías Iniesta, a nombre del equipo de producción de Radio Ciudadana y de México y sus historiadores. Un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Y le doy la más cordial bienvenida a Pablo Serrano Álvarez, conductor de este programa. Hola Eduardo, buenas tardes, amigos radioescuchas, buenas tardes. Hoy sabremos qué vínculos existen entre el arte y el poder, en el caso concreto de la conformación del Estado moderno mexicano y la dimensión cultural que acompañó a la Revolución Mexicana, y para ello nos acompaña esta tarde la doctora Alicia Azuela de la Cueva. Nuestra invitada es doctora en Ciencias Sociales, especialidad en Historia del Colegio de Michoacán. Es investigadora titular B tiempo completo y tiene adscripción temporal al Instituto de Investigaciones Históricas 2007-2010. Profesora de los seminarios Artes Plásticas y Transculturalidad, México 1928-1940 y Renacimiento Artístico Mexicano 3, 1930-1940. Doctorado en Historia del Arte, programa de posgrado en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus publicaciones recientes mencionamos La mirada, transculturalidad e imaginarios del México revolucionario, 1910 y 1945, y Arte y Poder, Renacimiento Artístico y Revolución Social, México, 1910-1945. Y antes de empezar, los invitamos a que expresen sus opiniones y dudas al correo México y sus historiadores @gmail.com.